Esta noche queremos empezar un tiempo donde vamos a estar hablando con las parejas. Vamos a tener algo para los jóvenes, los niños y para los solteros, todos igual. Pero queremos invitarles, si usted es una pareja y le interesa familiarizarse con este tema de parejas, vamos a estar repasando diferentes temas que estudiamos en el retiro de parejas en febrero. Y queremos dar oportunidad a las parejas salirse o apartarse del resto del grupo para tocar esos temas conmigo y los demás tener aquí un tiempo para reunirse esta noche también. Y recuerden por favor al pastor Luma en sus oraciones. Puede ser que él llegue esta tarde, pero él estuvo hospitalizado, estuvo en el hospital anoche, pasó varias horas ahí. Y tengámoslo en oración, por favor, iglesia. Amén. Le entrego el micrófono a nuestros jóvenes. ¿Quieres que te pase el hermano? Aquí
Amén. Vamos a la oportunidad de los niños de ir a esas escuelas dominicales, clases de escuela dominical. Si usted tiene un niño desde la edad de 0 hasta 12, 11, déjelo ir, porque hay clases para todos ellos, así que vamos a dar la oportunidad a ellos de salir a sus clases de escuela dominical con sus respectivas maestras. Amén. ¿Cuántos se gozan de ver que nuestros jóvenes niños están participando en la iglesia? Amén. Como que no están muy contentos. Amén. ¿Prefieren verlos allá perdidos en la calle? Ah, no. Qué lindo que nuestros jóvenes se involucren, amén, en los asuntos del Padre. Así que por eso empezamos desde pequeños a instruirlos en los caminos del Señor, y todo empieza en la casa, pero seguro que también empieza en la iglesia, cuando los apoyamos y los traemos y insistimos y somos constantes con ellos, veremos cómo el Señor se glorifica. Si usted tiene oportunidad de moverse más al frente, muévase, las sillas del frente todas se ocuparon, pero si tiene oportunidad y si usted ama al pastor Frankie, él se va a ir un momentico, si lo ama, muévase, si no, que sea. Él va a estar aquí compartiendo la palabra del Señor y vamos a orar por él. Señor, te damos gracias por este tiempo que podemos estar como iglesia. Gracias por el mensaje de este drama. A veces pensamos que es quizás algo exagerado o que no es así, pero la Biblia nos dice que es peor, la guerra espiritual que se está peleando por nosotros todos los días, Señor, y que tú siempre estás ahí para ir de frente, pelear por nosotros. Gracias, Padre, porque no nos has desamparado, aunque cosas vengan, aunque en las tinieblas quieran entrar y en los dardos del enemigo quieran atacarnos, Señor. Podemos sentir tu fidelidad, podemos sentir, Señor, tu presencia que nos libera, que nos ayuda, y que esta mañana, Señor, podemos descansar en tus brazos, así como este joven, descargarnos en ti y dejarnos liberar y pertenecer a ti, Señor. Oramos que tú uses las palabras y el mensaje esta mañana del pastor Frankie, que tú, Señor, tomes control de todos sus pensamientos y de todos nosotros aquí para poder recibir lo que tú tienes, Señor, para darnos. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. 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 Hemos estado estudiando a través de estas semanas sobre las parábolas, y le pregunto a alguien, que un voluntario que se atreva o que pueda decirme rápidamente o decirnos a todos rápidamente, ¿qué es una parábola? Lo hemos definido varias veces, lo hemos hecho diferentes pastores. ¿Qué es una parábola? ¿Alguien recuerda? Es una enseñanza espiritual a través de algo conocido. Okay, es una enseñanza espiritual a través de algo conocido. Es correcto. ¿Algo más? ¿Algo le quieran añadir? ¿Alguien más? Una parábola. En forma sencilla, una parábola es una historia o una ilustración, una enseñanza que nos da una enseñanza o una instrucción de significado eterno. ¿Okay? Y hemos estado hablando de esto por varias semanas, y queremos que vean o que entiendan lo que acabamos de ver. Funciona como una especie de parábola, ¿okay? Una historia, una ilustración, algo para tratar de ayudarnos a entender algo. Le doy gracias a estos jóvenes y le doy gracias a los que participaron, personas que no estuvieron acá al frente, fueron parte de esta presentación, y damos gracias por el trabajo que ellos están dando y dedicando cada semana en prepararse, y hemos hecho este ministerio abierto al que quieran formar parte. Pero una de las cosas que me pareció muy interesante al inicio de esto, y vamos a hablar un poco más de esto esta mañana, pero cada uno de ellos tuvo la oportunidad de escoger la parte o la persona que ellos iban a representar.
y aunque quizás no lo pudieron ver desde donde estaban sentados, cada uno de ellos en su camisa traía una palabra, un nombre, algo que ellos estaban representando. Algunos de ellos estaban representando vicios como el alcohol o el fumar o drogas. Otros estaban representando cosas como pecados, como pornografía, pecados sexuales, el odio y entre otros. Lo interesante de este grupo de muchachos es que cada uno de ellos escogió lo que ellos iban a representar y se comprometieron a cada semana estar orando por esas cosas que la gente hace, comete, ya sea asesinatos, ya sea rencor, ya sea vicios como los que mencioné. Ellos se comprometían a orar por aquellos que están en ese tipo de encadenados. Entonces, la historia de hoy tiene varios significados de importancia y lo que queremos hacer esta mañana es ver lo que representa lo que ellos han hecho. Varias cosas que quiero que vean que estaban aquí en la plataforma. Número uno, eran unas cadenas. ¿Okay? Eso era una de las cosas que estaban aquí muy visibles. Otra cosa que estaban, ya las mencioné, eran los jóvenes con diferentes tipos de pecados en su camisa. Otra persona representada aquí en la silla era alguien que nosotros no queremos ni dirigirnos hacia él, y es nuestro enemigo, Satanás. Y por último vimos la persona más importante y clave representada en este drama, y es la persona de Jesús en las vestiduras blancas. ¿Ok? ¿Están conmigo? Las cadenas, ¿qué son cadenas? Pues cadenas son algo que nosotros conocemos muy comúnmente, es algo que usted usa o yo uso para atar o amarrar algo. Esta semana fui a llevar a mi niño a la escuela y me di cuenta que había un papá y un niño que habían usado su bicicleta para llegar a la escuela. Ese había sido su modo de transporte. Llegando a la escuela, se pararon afuera de la escuela y agarraron unas cadenas para amarrar su bicicleta, confiando de que nadie se la iba a robar. Querían amarrar o atar la bicicleta a ese lugar. Es muy común ver hoy día mascotas. Yo veo personas salen por aquí en la calle, quizás donde usted vive, y salen y tienen a su mascota ahí amarrada con un lazo, una soga. Si es un perro grande o a un bravo, lo ponen con cadenas fuertes. Y entre más bravo el perro, más grande la cadena. ¿Sí lo han visto? Me ha tocado ir a visitar a algunos hermanos y me doy cuenta que tienen perros bravos. Y cuando sale ese perro corriendo, salgo yo corriendo también. Solo para darme cuenta que de repente algo jala al perro hacia atrás y era una cadena. Y he aprendido que no siempre los perros más grandes son los más bravos. Veo que aún padres a veces quieren llevar a sus niñitos chiquititos, los pequeñitos, a salir a la tienda por ahí y los ponen unas cositas por la espalda y lo amarran como también si fueran mascoticas. No sé qué estarán diciendo. Dejan el perro suelto y el niño lo tienen al lado ahí. Pero conocemos de este concepto de las cadenas porque es algo que se usa para restringir. Y lo que estábamos viendo esta mañana es exactamente esto. Es una representación de lo que pasa con el ser humano cuando estamos atados, restringidos a la maldad y al pecado. Ahora, esas cadenas eran muy visibles. Las cadenas que quizás hoy día la gente están atadas no son tan visibles. Yo conozco familias, personas, individuos que están muy atados, se sienten ahorcados a veces aún, y no son cadenas visibles como estas que estábamos viendo esta mañana. Y la lista de cadenas es larga. Si usted va al Home Depot o a Lowe's, usted va a encontrar que hay todos tipos y clases de cosas para atar y amarrar. Pero en la vida espiritual, las cadenas también vienen en todos tipos de tamaños y clases y formas. Hay cadenas como lo que representaban estos muchachos de vicios, el alcohol, la droga, el cigarrillo. Son cosas que a veces la gente no sabe cómo deshacerse de ellas. Y hay gente que yo conozco que por años luchando con vicios de esa clase.
tratando de despejarse del alcohol, tratando de dejar quizás de fumar. ¿Cuántas personas drogadictas no tienen que establecerse en centros de rehabilitación? Porque es casi imposible para ellos soltar esos vicios. Por eso es que a nosotros, a los jóvenes, desde temprana edad les estamos aconsejando, no empiecen a consumir cosas que después su cuerpo no le va a dejar fácilmente dejar. ¿Están conmigo? Uno le advierte a un joven, no empieza a tomar, porque uno sabe que después, casi que hasta sin culpa de ellos mismos, ya está dentro de su sangre y su cuerpo, que no lo pueden soltar. Hermano Álvaro y yo conocemos a un joven, ya no es un jovencito, ya es un hombre. Pero este hombre, su tío, le ofreció su primer trago de licor a los 13 años de edad. Mi hermano Álvaro y yo lo conocimos fue en la cárcel. Y la razón que estaba en la cárcel y nos contó que había estado muchas veces es por ese vicio terrible del alcohol. Si solamente su tío no se lo hubiese ofrecido a los 13 años, cuántos dolores de cabeza le hubiese librado a ese joven. Drogas lo mismo, cigarrillo lo mismo, cosas que ya empiezan a atarlos o atarnos y nos destruyen. Y nos destruyen físicamente, la salud, nos destruyen y nos quitan años de vida. En estos días tuve oportunidad de ser parte de acompañar a nuestra familia y ustedes estuvieron orando por nosotros en esta noticia triste, pero cuántos vicios no hemos visto en nuestra propia familia. Yo hablo de mi propia familia, que les ha quitado la vida, se las ha cortado por años a personas, y quizás usted conoce familiares o amistades que también sus vidas han sido cortadas por las cadenas del vicio, y hay muchas clases. Hay otras cadenas, y son cadenas sexuales que también son peligrosas, y la Biblia las describe como destructiva a tal grado como ninguna otra. Y la Biblia habla de estas cadenas sexuales que destruyen el cuerpo y la mente, porque las cadenas sexuales, a través de la pornografía, a través de lo que los ojos ven, los oídos oyen, empieza a causar imágenes e imaginaciones en nuestra mente que no son las apropiadas. Y después de tenerlas en la mente, no las podemos sacar. No las podemos sacar fácilmente. Son esas cosas que hombres empiezan a mirar con sus ojos, a través de una computadora, sus teléfonos. Son esos vicios que lo atan, y después el hombre empieza a decir, no sé ni cómo dejar de hacerlo, que me tiene atado. Pero mujeres, escúchenme bien, porque a veces es fácil que la mujer diga, el hombre es el único que queda encadenado a un vicio sexual, como lo que es la pornografía. Pero la mujer también tiene que cuidarse, porque la mujer también cae en el vicio de la pornografía, y no necesariamente por los ojos, sino por lo que escucha o por lo que lee. Debe describirlo de esta manera. Para los hombres, el vicio o la cadena sexual entra por la vista. Para la mujer no siempre, y normalmente no, sino por lo que le dicen, por lo que ella lee. Por eso encuentra que las mujeres se atraen tanto a las novelas, porque es una adicción. Se quieren imaginar ellas ser esa mujer, que viene el príncipe azul y se la lleva. Y fácilmente, de ser quizás una historia sencilla, una novela inocente, se convierte en un vicio, donde en su mente está trabajando lo mismo que el hombre está trabajando a través de lo que él ve. Vicios sexuales que nos llevan entonces al vicio de la infidelidad y al adulterio, la fornicación y otras cosas que Dios nos dice, cuídense de estas cosas, porque de ellas es difícil librarse. Y nosotros no somos capaces de hacerlo en nuestras propias fuerzas. Hay otros tipos de vicios, quizás diferentes a los que yo he mencionado, y quizás yo lo voy a decir, son vicios ocultos y secretos, y por esa razón me atrevo a decir que son igual o aún más peligrosos de los que yo acabo de mencionar. Porque los vicios quizás de lo que consumo, o los vicios de lo que yo veo o escucho, son cosas que podemos identificarlas fácilmente. Yo puedo darme cuenta si alguien es un alcohólico, si alguien es un drogadicto, si alguien, uno se da cuenta a través de ciertas actitudes, si alguien es
un homosexual, si alguien está involucrado en pornografía, son vicios que uno se da cuenta eventualmente porque destruyen el cuerpo. Pero estos vicios que yo voy a mencionar no necesariamente son vicios que uno los ve fácilmente, pero son igual de destructivos. Hay vicios, la Biblia los describe como lo que es el rencor y el odio. La Biblia llega al punto de decir que el odio es igual que el asesinato. Usted y yo sabemos que el considerar matar a alguien o el matar a alguien es una ofensa terrible. Y en cualquier país del mundo será condenado a cárcel. Si nos tocara a nosotros el que alguien nos quitara o matara a un ser querido, nosotros sentiríamos un enojo, un odio. Y la Biblia dice que el rencor es igual que el haber hecho el acto del asesinato. Escúcheme bien. Si usted le ha tocado vivir a través de algo como esto, un ser querido, un ser cercano, un amigo, y le han visto que le quitan la vida, y usted ha permitido entrar en su corazón rencor, odio o enojo de esta manera, la Biblia dice que usted y yo no somos diferentes que el asesino. Son vicios, son cadenas. Hay las cadenas del orgullo, el creerme mejor, y soy más que los demás, y yo tengo algo que usted no tiene. El vicio de la amargura. Escúchenme bien, yo he visto como el vicio de la amargura, las cadenas de la amargura lo llevan a uno a quitarse la vida. La gente que usted escucha que se suicidaron, muchas veces si usted estudia el trasfondo, era que habían permitido una raíz, una cadena de amargura entrar a sus vidas y los llevó hasta tal grado de quitarse su propia vida. Todas estas son vicios y hay muchos más. Les dije que la lista es larga, ¿no? Mi intención no es demorarme ahí, pero quiero que simplemente vean conmigo que hay muchas clases de cadenas, hay muchas clases de vicios y todas son destructivas. Destruyen nuestro cuerpo, destruyen nuestra mente, destruyen nuestra vida y les voy a llevar más allá. Destruyen nuestra familia, destruyen nuestra iglesia, destruyen a aquellos que nos conocen. ¿Me escucharon? Porque alguna gente dice, no, es que esto que yo hago no le hace daño absolutamente a nadie. Pregúntale a la esposa de ese hombre. Pregúntale al hijo de esa mamá. Pregúntale al ser querido de ese familiar. Pregúntale al compañero de trabajo si no le está afectando lo que está pasando con quienes están trabajando. Los vicios y las cadenas que nos enredan en este día y a través de los años siempre nos destruyen a nosotros y destruyen a aquellos que están a nuestro alrededor, aquellos a quienes nosotros más amamos. ¿Están conmigo? Cadenas. Ahí están, cadenas. Y vieron unas sencillas cadenas demostradas aquí al frente, y sin embargo las cadenas que nosotros podríamos mencionar hoy no se ven así en forma física, pero son igual de real, y me atrevería a decir que son aún más destructivas que estas cadenas que nosotros vimos aquí. Otro personaje que menciono, que ya les dije estaba aquí arriba, es la persona de nuestro enemigo Satanás. Y mientras estábamos haciendo este PowerPoint, le digo a mi hermano, le digo, y asegúrese que Satanás quede en minúscula, porque no merece ni que se le escriba en mayúscula. Este es el tipo, esta es la persona que le gusta encadenar. Este es el ser que ustedes vieron representados aquí, que a través de la historia y durante toda su existencia, lo único que ha querido es atrapar a otros para que hagan lo que él hace y le den a él gloria. Satanás usa los diferentes tipos de cadenas y pecados que hemos mencionado esta mañana para encadenar a otros, para que otros se unan a su club, se unan a su ejército. Dios no nos quiere ver a nosotros encadenados. Déjame repetir eso otra vez, hermano. Dios no te quiere ver a ti ni a mí encadenado por nada ni nadie. Pero conozco uno que es nuestro enemigo real. La Biblia me lo describe como un ladrón, uno que quiere robar, uno que quiere matar y destruir, uno que no tiene ninguna intención buena para mi vida. La Biblia lo describe como un león rugiente buscando a quien devorar. Me suena más bravo que ese perro que les dije ahorita, con esa cadena gruesa. Dios no nos quiere ver a nosotros encadenados por ninguna cosa. Por eso nos dio su palabra. Yo estoy convencido que por eso Dios nos dio su palabra.
Por eso Dios nos dio la exhortación y el mandato de reunirnos y congregarnos. Porque el deseo de Dios no es vernos encadenados, no es vernos atrapados en estas cosas que nos hacen daño. Nos está diciendo y quiere que nosotros seamos libres de todo de atadura. Por eso es que en la iglesia usted va a escuchar que nosotros vez tras vez vamos a predicar sobre las cosas buenas y cómo evitar las cosas malas. Por eso usted va a escucharnos vez tras vez volver a repetir cosas que ya usted ha oído, pero otra vez ahí se encuentra gente buscando, atrapándose en ellas, y seguimos enseñándole a la gente, no le conviene, no se ve. Por favor, no se enoje, hermano o hermana, cuando usted escuche que alguien predique sobre cosas que no son buenas. No se enoje si alguien predica sobre el pecado y la maldad y cómo evitar esas cosas. Cuando usted viene a la iglesia, eso es lo hermoso de esto. El deseo, lo que usted y yo deberíamos de estar recibiendo y aprendiendo son cosas que nos alejan de todo lo que nos quiere atrapar y encarcelar y encadenar. Hermanos, la otra persona representada, y podría decir más sobre eso, pero el tiempo corre. La otra persona representada aquí arriba fue la persona que ustedes vieron que inocentemente empezó a caminar entre medio de las personas vestidas de camisas negras. Inocentemente, posiblemente, inicialmente, entró buscando simplemente qué había por acá y qué había por allá. Y ustedes vieron, la representación es que terminó él mismo siendo encadenado y él mismo sufriendo y siendo atado. Y esta persona representa a todo hombre y toda mujer, todo ser humano que existe sobre la tierra. Déjenme decirle algo. Tú y yo somos de mucho valor para Dios. Tú y yo somos de mucho valor para Dios. Tú y yo somos de mucho valor para Dios, y es por eso que Él estableció un plan de salvación. Él quiere salvarnos de nuestros pecados, de nuestras cadenas, de lo que nos esté atando. La Biblia nos habla mucho sobre diferentes personas que estuvieron encadenados, y quiero ahí llegar con ustedes. En el libro de Marcos capítulo 10, le voy a contar unas cuantas historias para ver si ustedes ven dónde estaban estas personas. Marcos capítulo 10, el versículo 17 en adelante, nos habla de un joven, el joven rico. Dice que al salir él para seguir su camino, hablando de Jesús, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Esas son las cosas que se predican en la iglesia. Estas son las que Jesús dijo, estas son las necesarias. Ya ustedes las conocen. Él entonces respondiendo le dijo: Maestro, todo eso lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándolo, le amó y le dijo: una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo, y ven, sígueme tomando tu cruz. Aquí hay un joven, esta es la Biblia, que había acatado ya lo que se le enseña, lo que enseñamos en la iglesia, pero le faltaba una cosa. Estaba aferrado y atado a lo que él tenía, a sus posesiones. Ustedes saben que yo no soy de los que digo y predico en contra de tener y trabajar para ganar dinero. Eso no es nada malo. El peligro es cuando le damos mayor importancia a esas cosas que nosotros tenemos o que hemos encontrado a través del trabajo, lo que sea, y le damos más valor a eso que a nuestra relación con Dios. ¿Ok? No hay nada malo con ganar $1,000 al mes, $5,000 al mes, $10,000 al mes. No hay nada malo con comprar su casa y tener su carro. No hay nada malo con tener cosas que Dios le ha bendecido. Disfrútelas como las bendiciones que Dios le ha dado. Pero cuídense de darle mayor importancia a la bendición de que Dios le ha dado que al que dio la bendición, que es Dios. ¿Está conmigo? Cuidado de que nosotros vayamos a caernos en una desesperación por tener cosas
que se nos olvide que debemos de tener mayor desesperación por buscar de las cosas de Dios. Jóvenes, escúchenme bien, porque todavía están definiendo su vida y quizás todavía están inseguros qué harán. Y yo les animo, estudien lo más que puedan, hagan lo mejor que puedan en sus carreras, logren ser personas que alcancen muchas cosas, pero no se les olvide quién es el que le da todas esas cosas. Y ahí está el error. Puede uno ser una muy buena persona y perderse porque está encadenado a lo que está en esta tierra. Juan capítulo 4. Quiero que rapidito, tengo unos minutos todavía, pero Juan capítulo 4 me habla de otra persona y no voy a leer el pasaje porque creo que ustedes conocen esta historia muy bien. En Juan capítulo 4 Jesús se encuentra con una mujer conocida para nosotros como la mujer samaritana. Ustedes conocen la historia. Jesús va andando, va de un lugar a otro y decide pasar por este pueblo llamado Samaria, y al pasar por ahí se encuentra con una mujer, él y la mujer en el pozo solitos ellos dos. Los discípulos habían ido a buscar algo de comer y ahí se encontraba el Señor, y Jesús empieza a dirigirse a la mujer y a tener una conversación con esta mujer que le pareció extraño a la mujer por muchas razones culturales, por muchos pleitos entre sociedades, pero el punto era Jesús quería dirigirse a ella porque esta mujer tenía unas cadenas que la estaban atando. Ustedes conocen la historia, era una cadena de un estilo de vida sexual que no le estaba llevando a nada bien. Hasta el punto que cuando ella encuentra la solución en Jesús, dice: es necesario que yo vaya y le diga a la gente, y Jesús mismo le hace entender o saber, pues ni aún con el hombre con quien estás en este momento, ni él es su esposo. Tiene una vida desordenada. Y Jesús dice: nunca vas a salir de esta situación sin que yo te dé el agua de vida eterna. No hay manera. Esta cadena de estilo de vida desordenada, sexual, múltiples compañeros, no va a ser librada fácilmente. Juan capítulo 21, veo otro personaje en la Biblia que también encadenado. Este está en Juan 21. Y es el versículo 15. Y esta persona se llama Pedro. Pedro, uno de los discípulos de Jesús, anduvo con Jesús 3 años y medio. Fue uno de los primeros discípulos para unirse a los seguidores de Jesús. Fue uno de los que estuvo durante toda su instrucción, anduvo muy cerca a Jesús. Fue uno de los 3 que cuando Jesús hacía algo especial y solo podían entrar 2 o 3, Pedro estaba en ese grupo. Pedro también había sido el que había metido la pata en más de una ocasión. Había dicho más de lo que tenía que haber dicho. Hablaba más muchas veces de lo que tenía que hablar. No sé si conocen gente ustedes así, que hablan más de lo que tienen que hablar. Pero Pedro era uno de esos. Hasta tal grado de jurar de que él no negaría nunca a Jesús. Él sería fiel hasta el final, aunque le tocara morir. Ustedes y yo sabemos la historia. Llega el día de Jesús y de cumplirse lo que el plan y el propósito de su vida, y era tiempo de pasar a la muerte. ¿Y dónde estaba Pedro? Pues Pedro anduvo a una distancia. Yo lo he dicho de esta manera antes: el andar a una distancia de Jesús es bien peligroso. Y Pedro no estaba tan cerca como debía de estar. Más bien se encontró que en vez de confesar que él conocía a Jesús, en el momento más clave, más crítico de su vida, hizo lo contrario y lo negó. Y obviamente dice la Biblia que Pedro lloró amargamente por lo que hizo. Le afectó en gran manera. Jesús murió, y después de la muerte Jesús resucita. Lo celebramos hace unas semanas atrás. Y en el capítulo 21, en este capítulo, Jesús se encuentra otra vez con Pedro y tienen una conversación. La conversación va así: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció
de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Les voy a ser sincero y no puedo quizás comprobar lo que voy a decirles, pero creo firmemente lo que les voy a decir. Dice el texto que Pedro se puso triste porque Jesús le hizo esta pregunta 3 veces. Y no lo puedo comprobar, pero yo creo que Jesús estaba restaurando a Pedro porque él había negado a Jesús 3 veces. Yo creo. Me voy a ir por este lado y hay otros temas doctrinales que podríamos hablar en el pasaje, pero yo creo que Pedro estaba cargando una cadena de su pasado. Algo que lo estaba agobiando y no le estaba permitiendo moverse al siguiente nivel. Y yo creo que Dios sabía, y Jesús tenía un plan para con Pedro. En los próximos capítulos, ustedes y yo lo hemos leído en el libro de Hechos, capítulo 2, Pedro predica un mensaje y 3,000 se convierten. Pero yo creo que Pedro no podía hacer eso hasta que no se librara de sus cadenas que lo estaban agobiando. Tenía en su mente lo que él había hecho con Jesús. Se recordaba de las palabras que él le había dicho. Se recordaba cómo cantó el gallo. Y se recordaba que 3 veces había rechazado. 3 oportunidades para reconsiderarlo. ¿Crees en Jesús? ¿Tú estabas con Jesús? No, yo no. ¿Conoces a Jesús? Fueras como que estabas con él. No, yo no. La tercera vez, estoy seguro que tú eres el que estaba con Jesús. Y dice el texto que maldijo y negó a Jesús. Creo que Jesús aquí viene en Juan capítulo 21 y dice, Pedro, hay algo que estás cargando que necesitas ser librado. Necesitas soltar esas cadenas de tu pasado y yo te he perdonado. ¿Me amas? Sí, Señor, tú lo sabes. ¿Me amas? Sí, Señor, tú lo sabes. Pedro, ¿me amas? Oh, Señor, tú lo sabes todo. Te amo. Y yo creo que estas lágrimas no necesariamente eran de estar enojado o triste en el sentido negativo de la palabra. Yo creo que él estaba pensando, oh Señor, qué triste lo que hice, pero qué rica la oportunidad que me estás dando. En Lucas capítulo 8, conocemos una mujer con otro tipo de cadena. Y estoy en el versículo 43. Dice el texto que esta mujer anduvo con estas cadenas por 12 años. Llevaba 12 años cargando esta cadena. Dice el versículo 43 de Lucas 8. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curado, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Esta mujer tenía otra atadura diferente a las que quizás hemos estado mencionando, pero era una atadura física, una condición que la llevaba agobiando por muchos años, definitivamente más de 12, posiblemente aún desde su adolescencia. Pero esta mujer encontró que no había doctores, no había médicos, no había nadie que le había podido curar, y su única esperanza, ella pensaba, la única persona que yo conozco que me puede librar, que me puede sanar, que me puede quitar esta cadena de enfermedad, es Jesucristo. Y dice el texto que fue como pudo, violando toda norma de la época. Se arrastró sobre el suelo. Ahí no hubo pena ni vergüenza de ninguna clase. Ella solamente sabía que estaba encadenada y quería ser libre. Amén. Y buscó la manera para tocar el borde del manto de Jesús. En capítulo 3 de Juan, otra persona conocida para nosotros como Nicodemo. De todos los que he mencionado, él probablemente estaría más relacionado con el primero de los 5 que ya hemos mencionado. Este hombre probablemente no tendría ninguna necesidad económica, así como el joven rico. Este hombre quizás no tenía ningún problema con su estatus social, era respetado entre los que estaban en su época, era de los que mejor vivía y tenía, era un líder religioso en todos los sentidos, era el que enseñaba a los demás a lo que Jesús le dijo al primer hombre: no mate, no hurte, no hagas. Este hubiese sido el hombre que se hubiese parado a enseñarle a los demás, y esos eran los mandamientos. Pero sin embargo, dice el texto
que este hombre tenía una necesidad, un vacío, una inquietud. Y sabes que yo creo que no era solamente Nicodemo el que tenía esto. Yo creo que todos los fariseos y saduceos y religiosos de la época tenían la misma inquietud. Yo creo que todos ellos estaban también inquietos con que no les estaba funcionando lo que ellos creían o lo que ellos tenían. Ellos estaban seguros que había algo más, pero estaban tratando de hacer lo mejor que podían. Y Nicodemo hace lo que quizás muy poquitos de ellos de esa época hicieron. Se atrevió a buscar a Jesús. Digo, el ser religioso no me está haciendo diferente que ninguno de los otros que tienen ataduras. Sí, tengo cosas, sí me va bien en la vida, pero todavía hay un vacío en mi vida que no lo capto a entender. Y Jesús trató de ilustrárselo de una manera tan sencilla a través del simple hecho de nacer de nuevo, porque todo el mundo conoce cómo funciona un nacimiento, y más ver a un hombre como este, pero no lo captaba a entender. Y Jesús le tiene que repetir y enseñar qué significaba el nacer de nuevo. Nicodemo pregunta, ¿será que voy otra vez al vientre de mi mamá y nazco así? Jesús dice, no lo están ni entendiendo. Lo más sencillo que te estoy enseñando es un nacimiento espiritual que tiene que ocurrir. Es un reconocer que la única manera de ser librado de tu cadena, de ser religioso, es a través del nombre de Jesús. No hay otra persona. Nicodemo tuvo que encontrarse cara a cara con la respuesta a sus cadenas y entonces decidir si la aceptaba o no. Ahora déjenme decirles una cosa más, porque la más importante de estas es la cuarta. Le he descrito, le he leído o hemos mirado pasajes en la Biblia sobre un joven rico que tenía muchas posesiones y sin embargo le faltaba o él estaba escaseando vida eterna. Hemos leído sobre una mujer en un pecado de un estilo de vida que la estaba destruyendo. Hemos leído sobre un hombre que cargaba su pasado y estaba encadenado con él. Hemos leído sobre la mujer con el flujo de sangre que físicamente estaba encadenado a su enfermedad. Y hemos leído sobre un hombre religioso encadenado a su religiosidad. Y quiero que quede claro con ustedes. El ser humano, usted y yo, nacimos cargando estas cadenas. No importa si usted nació a una familia de mucho dinero o de poco dinero, no importa el país en el cual usted nació, no importa el color de su piel o el idioma que usted habla, simplemente el hecho de que usted y yo nacimos en este mundo, nacimos con unas cadenas. Yo sé que a la gente no le gusta quizás cuando yo les diga, porque es que los niños son tan hermosos y tan tiernos cuando son chiquitos, pero yo los veo ahí a los necesitos en el hospital, o los días en el hospital, a los meses en la casa, y los veo llorando, los míos hacen lo mismo, y yo lo primero que le digo a mi esposa, ahí está la naturaleza pecaminosa orando. Y a algunos no les gusta, dicen, ¿por qué esos niños son tan lindos que ellos no hacen nada? Quítale la botella a ver si no hace nada. La naturaleza pecaminosa, las cadenas con las cuales nacimos, son destructivas. Y a través de los años, les voy a explicar bien, me quiero que quede claro con ustedes, lo único que hacemos con las cadenas es hacerlas más gruesas. Los niños nacen en este ambiente de que ellos ni tienen idea de lo que usted y yo estamos hablando. Y los que son jóvenes entre nosotros todavía les falta experimentar alguna cosa en la vida porque ellos no entienden las otras cosas que los que tienen más años han entendido. ¿Están conmigo? Por eso uno con tanto amor les está tratando de enseñar y de hablar. Hermanos, seamos honestos con nuestros hijos, digámosles la verdad. Hay algo que les está matando. No va la cosa para mejor. Simplemente viviendo la vida no se va a ir los problemas. Tiene que haber algo que haga un pare en la historia de nuestra vida. Y escuchen bien, yo creo que no solamente nacimos con cadenas, sino que pasamos nuestras cadenas de una generación a la otra. Usted dice, pero pastor, yo nací, yo era tan lindo, yo era tan inocente, ¿qué me pasó? Usted está cargando la cadena de su mamá y su papá, probablemente. O el abuelo, dice el hermano Olivo.
Ya creo que no están ni vivos los abuelos de la hermana Oliva. Ok. Estamos cargando las cadenas no solamente de nuestros padres y nuestros abuelos. No empiecen a señalar dedos y a decir, ajá, mi mamá, mi papá, ellos son el culpable. Estas cadenas las venimos trayendo desde antes de eso, desde Adán y Eva. Son cadenas, y el hermano Álvaro habla mucho de esto, de generación en generación. Y vamos pasando esa cadena de culpa y se la damos a la próxima generación. ¿Saben que el pueblo de Israel llegó a un momento donde ellos, cuando se les señalaba su mal, su error, ellos se atrevieron a decirle a Dios, es que estos papás que yo tengo? ¿Y sabe lo que dijo Dios? Dios les dijo, dejen de decir que son sus padres, porque ahora ustedes son culpables por sus propias cadenas. Porque hay gente viviendo la vida como, bueno, tengo cadenas, pero ¿y qué? Me da igual. No me importa, se la paso a mi hijo, mi hija, y ellos que lo resuelvan. Pues escúchenme bien, el problema es nuestro, y nuestros hijos tendrán que cargar las de ellos. Y la vida cargando cadenas es triste, es pesada, es cansada. Uno no se aguanta ya más. Llega al punto de cargar estas cadenas que uno dice, yo no, ¿para qué despierto en la mañana? ¿Cuál es el propósito de mi vida? ¿Por qué me levanto todos los días a hacer la misma rutina y sin ningún sentido de vida? Me siento vacío, me siento cansado y me siento cargado y no sé qué más. Pues les voy a explicar el por qué. Que se nos ha faltado, se nos ha olvidado hacer lo que en el drama fue representado, y es arrojarnos. Es dejarnos, tirarnos a los pies de Jesucristo. Sí, es difícil. Esta vida va a ser difícil. Va a tener cargas, va a tener luchas, va a tener problemas, pero he aprendido que no hay mejor lucha, y no hay mejor carga, y no hay mejor cadena que las que yo les he dejado a Jesús. ¿Sabe qué he aprendido? Que no hay cadena demasiado pesada para Jesús. No hay cadena demasiado gruesa, no hay cadena demasiado fuerte, no hay cadena demasiado larga. Simplemente Él recibe la cadena si yo se la entrego a Él. ¿Sabes por qué? Entonces yo les quiero decir lo que yo creo de Jesús. Es por eso que la Biblia dice que Él es nuestra esperanza. Porque yo confío completamente que solamente a través de Jesús serán quitadas nuestras cadenas y no hay otra opción. Andemos por donde andemos, caminemos por donde caminemos, busquemos quien busquemos, preguntémosle a quien les preguntamos. Les quiero dejar saber que no hay otra opción, y por tal razón no hay mejor opción que la opción de rendirnos a los pies de Jesucristo. No hay otra manera. Búsquelo si quieres, y muchos lo han intentado hacer, pero en vez de cargar una, cargan 2 y 3 y 4 y múltiples cadenas por buscar donde no es. Y la única respuesta las muchas cadenas que la humanidad o el ser humano carga es Jesucristo. Satanás no se cansa de tirarnos cadenas, y Jesús no se cansa de quitárnoslas. Es por eso que yo describo a Jesús como mi libertador, y voy hasta el punto de llamarlo mi Salvador. Es por eso que usted y yo le cantamos. ¿Están conmigo, iglesia? Había un niño una vez, se cuenta de este niño que sabía tirar piedritas. ¿Usted conoce las ondas, las piedritas que se tiran? ¿Cómo le llaman? Cabucheras, ok. Gracias. Resortera. Resortera. Se lanza la piedrita, ¿sí? Pero había un niño que practicaba y no le daba nada. Era malo para tirar. No sé si ustedes son buenos para eso, pero él le hacía, y lo que sea que él le quería pegar, no le pegaba. Entonces, le hacía así y no le pegaba. Entonces un día este niño encontró que vio el patito de la abuela, el patito favorito de la abuelita. Ay, no. Sí, el patito que la abuelita más amaba era el que más pancito le tiraba, el que ella más cuidaba. Y el niño le dio la idea que le iba a lanzar a este patito. Ay, no. Como nunca le daba nada, le empezó a hacer. Y esta vez lo mató. Le dio al pato, lo mató. El pato favorito de la abuela.
Lo mató al niño. Lo interesante de esto es que, como buenos hermanos, había una hermanita que lo vio. Ah, Llegó el niño a la casa ahí con la abuelita y la abuelita le mandó la niña a lavar los platos como le tocaba a las niñas hacer y la niña fue y le dijo al niño, vaya a lavarme los platos. Y el niño dijo, no, yo te vi cuando le diste al pato, por favor, le voy a decir a la abuela. El niño entonces fue y le lavó los platos. Y durante toda esa semana y todos esos días, cada vez que la niña quería hacer algo, ella chantaba a su hermanito, le decía, yo vi lo que hiciste en el plato y le voy a contar a la abuela. Y el niño corría otra vez a lavar la ropa o a hacer lo que sea que la abuela le había dicho a la niña, y la niña estaba aprovechándose bastante de esto, hasta el punto que ya el niño no se aguantó más. Le dice, yo no voy a seguir haciendo todo lo que mi hermana quiere, yo simplemente voy y le voy a confesar a mi abuelita lo que yo hice. Ya no me lo aguanto más, ya estoy cansado. Y la historia dice que el niño corrió detrás de su abuelita y le dijo, abuelita, yo tengo algo que decirte. Yo maté tu pato favorito. Yo fui el que lo hice. La historia dice que la abuelita lo miró y le dijo, hijito, yo sé. Yo te vi el día que tú le tiraste. Yo lo sabía. Yo simplemente estaba esperando hasta cuánto tiempo usted se dejaba encadenar de su hermanita. ¿Cuánto rato iban a seguir con eso? Solamente estaba esperando que me viniera y me lo dijera, porque el mismo día que tú me mataste mi patito favorito, ese mismo día yo te había perdonado. La historia, ¿de qué significa? ¿Qué es lo que quiero decirles con esta historia? Es muy sencilla. ¿Saben qué? Jesús ya sabe la cadena que nosotros estamos cargando. Podemos ser como el niño y cargarla y pensar que el Señor no sabe, que nadie sabe, y lo que estamos haciendo nosotros mismos, haciéndole las tareas a la hermanita innecesariamente, porque se hubiese librado el niño todo eso si solo le hubiese ido corriendo a la abuelita a confesarle y decirle la verdad. ¿Saben qué, hermanos? Si nosotros volvemos a Jesús y le decimos, aquí están mis cadenas, ya tú las conoces, pero yo no las puedo cargar más. Yo no quiero seguir viviendo de esta manera. Yo no quiero cargar estas cadenas. No me está sirviendo y no lo quiero hacer no más. El Señor nos las quita y nos da libertad. ¿Saben que aquí en la historia de los Estados Unidos se habla mucho de la esclavitud, cierto? Eso es una parte de la historia aquí en los Estados Unidos. Pues déjenme decirles, quizás usted ya sabe esta parte de la historia, pero después de la guerra civil fue el norte contra el sur debatiendo o peleando si la esclavitud seguiría existiendo en este país. Llegó un momento en la historia donde el lado que estaba deseando que se terminara la esclavitud ganó esa guerra. Después de muchos años, muchas vidas perdidas, fue una historia triste en nuestra historia, pero llegó el día donde terminó eso y el presidente del país firmó una acta, una declaración diciendo ya no existiría más la esclavitud. Los esclavos eran libres, eso es lo que dice la proclamación de la emancipación. Libres son. Ya no tienen que volver a ser esclavos, ya no tienen que seguir trabajando como esclavos, ya no tienen que seguir en ese estilo de vida. Ahora son libres de aquí en adelante por la firma de lo que había hecho el presidente en este país. La historia nos dice que por años, después de que habían sido librados los esclavos siguieron viviendo como esclavos, especialmente en los estados del sur de los Estados Unidos. Quiere decir que después de que se había acabado la guerra, quiere decir después de que el presidente había dicho ya no tienen que ser más esclavos, los esclavos de la época, no sabiendo qué más hacer, se regresaron a sus amos, se decidieron quedar allí viviendo y trabajando como esclavos. Y en algunas condiciones hasta sufriendo como esclavos. Ya teniendo la oportunidad de ser libres, pero regresaban a seguir siendo esclavos. Escuchen bien, hermanos. Yo creo que hay seres humanos, hay hombres y mujeres, que teniendo la oportunidad de ser libres de su esclavitud y de sus cadenas a través de la persona y el nombre de Jesucristo, en vez de entregar las cadenas, a pesar de que el Señor ya ha firmado la libertad para nosotros,
quieren seguir viviendo como esclavos y cargar sus cadenas. Yo me pregunto, ¿por qué seguir atado a las cosas que nos mantienen oprimidas? ¿Por qué no dejar que Jesús nos haga libres? Esa es mi pregunta. Y la manera para hacer eso, la manera para ser librados de lo que nos está cargando esta mañana, o que cargue nuestra vida, está en reconocer a Jesús como mi única esperanza, mi único libertador, mi único salvador. Amén. No hay otro. Él es el único y verdadero salvador. Tenemos que rendirnos a los pies de Jesús, como lo hicieron algunas de estas personas en la Biblia, para poder dejar de estar encadenados. Un versículo más y termino esta mañana. Libro de Marcos. Ya leímos esta historia, pero no leí este versículo. Marcos capítulo 10. Y con esto termino. En el libro de Marcos capítulo 10, versículo 22. El resto de la historia, lo que no les leí, es que Jesús le dijo al hombre lo que era necesario que hiciera para que heredara la vida eterna. Esa era la pregunta que el joven rico tenía. Jesús le dijo, es muy sencillo, deje la confianza en lo que ya tienes, venda, sígame, séame fiel, tome tu cruz, sígame. Y esto es lo que dice el versículo 22. Pero él, hablando del joven, afligido por estas palabras, se fue triste porque tenía muchas posesiones. ¿Saben qué? Yo creo que hay gente que aún esta mañana escucharán esta palabra y dirán, ¿será que sí? ¿Será que Jesucristo es suficiente para quitarme estas cadenas? Pero en vez de dejar que Jesús les quite la cadena, se levantarán de aquí esta mañana, ya entrando en las horas de la tarde, se irán tristes a sus casas porque tienen muchas cadenas, no queriéndoselas dejar a Jesús. Yo les conté 5 historias esta mañana. La primera fue la única que la Biblia dice que se fue triste, se fue de esta manera. Yo no quiero ser ese 20% que se va triste de esta mañana, sabiendo que Jesús es la esperanza. Yo creo que yo puse algo ahí, colóquemelo ahí en la pantalla. ¿Por qué no me acompañan sobre sus pies? Los que hemos encontrado, hemos entendido este mensaje, los que estamos disfrutando la vida limpio y libre de cadenas. Porque yo creo que todos aquí podríamos decir y contar. No voy a pedir que me digan esta mañana, pero yo creo que si yo les preguntara, ustedes todos podrían decirme cuáles son sus cadenas o cuáles han cargado en el pasado. Porque todos los tenemos. Pero, escúchenme, los que hemos sido librados de nuestras cadenas, los que hemos hecho lo que en esta ilustración o en esta historiecita, esta dramatización o parábola que vimos esta mañana, los que hemos venido a los pies de Jesús y hemos dejado que nos quite las cadenas, y ustedes y yo vimos el cuadro, todas las fuerzas de maldad no podían ni mirar a Jesús, no podían ni contenerse delante de Él, caían a los pies. Porque escúchenme bien, cuando nos rendimos a los pies de Cristo, tenemos una canción que cantar. Amén. Tenemos razón para alabar. Amén. Si usted ha sido libre, si yo he sido libre, usted y yo, entonces no tenemos nada de temor y de penas que decir. El único que me pudo librar fue Jesucristo. Y esto se lo tengo que yo dar a Él. Y por eso cantamos, y por eso batimos las manos, por eso lloramos, o nos rendimos a los pies, y nos venimos corriendo al altar, o nos volteamos en una silla a orar. Por eso le servimos como le servimos, porque reconocemos el único que me pudo librar, el único que me pudo quitar esas cadenas de Jesús. Amén. Y por eso le alabamos. Amén. Otros no le alaban porque quizás no lo han hecho, no lo entienden, no lo disfrutan, vienen cargados, se van tristes, regresan cargados, se van tristes, y día tras día, semana tras semana, culto tras culto, siguen de la misma manera. Hermano, les invito a que no se vayan de la misma manera. Disfrutemos la libertad que hay en Jesucristo. Vivamos como que ya no pesamos tanto, que si es peso, que sea gordura, pero que no sean cadenas. Les invito a que leamos esto juntos. Si lo quiere leer, déjeme leerlo primero.
Porque lo peor que podrían ustedes hacer es leer eso y no creerlo. Entonces déjeme leerlo primero. Si usted lo cree, a la segunda vez yo te dejo que lo lea conmigo. Dice así: hoy declaro que a través de mi confesión en Jesús seré libre de toda atadura, cadena y fuerza de maldad. Ahora, hoy, me comprometo a vivir para Cristo, andar libremente en obediencia a su palabra. Y lo hago en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Esa es mi oración. Y le invito, si usted esta mañana lo quiere hacer conmigo esta segunda vez, después vamos a cantar, mi esposa nos va a dirigir en los cantos finales. Si usted lo quiere hacer conmigo, si usted es pastor, hay algo que me siento, no lo puedo explicar. Les di 2 o 3 ilustraciones esta mañana, pero hay muchas más que le podía haber dado. Pero no importa cuál es la cadena, cuán pesada sea, cuán dura sea, le invito a ponerla a los pies de Jesús. Léanlo conmigo si lo quieren hacer y después cantamos. Hoy declaro que a través de mi confesión en Jesús seré libre de toda atadura, cadena y fuerza de maldad. Ahora me comprometo a vivir para Cristo y a andar libremente en obediencia a su palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Cantemos y alabemos al Señor si usted lo cree. Amén.